¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Armando Morales. ¿Cómo estamos? Saludos desde la bella Papantla. Pues antes que nada, para ti y los amigos, hermanos de la comunidad, hermanos y hermanas, pues una sentida disculpa por haber estado tan fuera de circulación en estos últimos días, en estas últimas fechas. Por ahí tuvimos un pequeño quebranto de salud debido a pues las bajas temperaturas que nos castigaron por aquí en la región a partir del fin de año. Apenas nos estamos medio recuperando, pero pues seguimos pues pensando en la manera de seguir colaborando contigo y con los compañeros y compañeras de la comunidad de obsesionados con el terror. Y bueno, pues nos dimos el tiempo en esta ocasión para ponernos al corriente. Y pues siguiendo la tónica del programa, pues nos presentamos, su servidor, a la orden como siempre, Jorge Pérez Hernández, de la otra vez calurosísima Papantla del Arte de Veracruz. Pues en esta ocasión vamos a compartirles unos relatos que me fueron a su vez, ¿verdad?, compartidos por algunos compañeros, maestros y estudiantes, pues que me han hecho el favor de nutrirnos con esas narraciones. Y pues vamos a comenzar sin mayor preámbulo. Muy bien, amigos, este primer relato más o menos se ha de remontar aproximadamente como a fines de la década de los 50 o inicios de los 60. Y este relato fue compartido, pues digamos que por el nieto de un amigo o compañero de mi señor padre. Como recordaremos, en alguna ocasión les comenté que mi papá pues pasó mucho tiempo trabajando como chofer de autobús en una línea de transportes que todavía subsiste aquí en la ciudad, también como taxista. Más adelante consiguió el trabajo en la naciente Petróleos Mexicanos, aquí en la ciudad de Poza Rica. El trabajo que era, pues como le llamaban por aquí, de posturero, es decir, un trabajo eventual, un trabajo itinerante, porque no era un trabajador de base. Y pues él, dentro de sus labores y haciendo memoria de lo que me comentaban a mí en ese momento, haciendo memoria, mi papá en alguna ocasión me comentó que cuando podía aún manejar, una de sus funciones, bueno, de sus varias funciones, era llevar pues las unidades de personal a repartir a los diferentes pozos o campos petroleros de la región. Y en alguna ocasión le correspondió llevar víveres a una especie de, pues llamémoslo, de restaurante o fonda en una ranchería de, pues más o menos por aquí cerca, pero en aquellos años era de difícil acceso. Negocio que era atendido por una pareja o un grupo de, pues, de personas de origen asiático, chinos, los chales se llamaban por aquí los compañeros de mi papá. Ese negocio pues era como un pequeño restaurante, una pequeña fonda que se encargaba de preparar los alimentos para el personal de Pemex que laboraba en los pozos o campos aledaños. Y pues digamos que ellos habían sido contratados para hacer la labor de cocineros, y la empresa Pemex cada cierto tiempo les enviaba pues los víveres, llamémosle los diferentes tipos de carnes, llamémosle jamón, chuletas, pollo, res, aceites, arroz, etcétera, no, harinas, lo que ellos necesitaban para hacer la comida para pues la gran cantidad de obreros. Haciendo memoria también, recuerdo que mi papá me comentaba que en una ocasión a él le correspondió llevar los víveres a ese lugar, pero que el chofer, el trabajador, el conductor que iba por esa zona no le quería entregar la ruta, no le quería entregar la unidad, aduciendo de que pues esa era su ruta, él estaba asignado. Pero obviamente como trabajadores están obligados a obedecer a sus jefes directos. Y mi papá, pues para no entrar en discusiones, simplemente se remite a su superior y le dice, le da la queja de que el otro chofer se niega a entregarle la unidad cargada ya de víveres. El superior va muy molesto a ver a aquel sujeto y le ordena que le entregue las llaves
y aquel sujeto pues aún se pone más pesado, total que recibe una amonestación y una sanción muy severa. Mi papá pues ignoraba, se sorprendía de que un empleado, un obrero, un trabajador tuviese esas actitudes. Y bueno, hay que se arreglen el trabajador y el superior, el jefe. Y él acudió a ese sitio de muy difícil acceso a hacer la entrega de aquellos víveres. Bastantes, la camioneta estaba llena de víveres, de comestibles. Cuando él llega, pues los chinitos que atendían ese sitio pues lo miraban pues con cierta sorpresa, con cierta desconfianza, con cierto asombro, pero mi papá simplemente hace la entrega. Estos señores, los chinitos, no dominaban completamente el español, pero mi papá notó que ellos se quedaban viendo cómo la camioneta, la unidad bastante grande, pues quedaba completamente vacía. Y pues antes de que mi papá se retirara, ellos en su español mocho le decían: pasar, pasar, tomar café. Mi papá entra y lo atienden muy bien, su café con leche, su pan, en fin, lo atendieron muy bien. Y dentro de su, repito, español así muy, muy dificultoso, le preguntaban del otro chofer, y él les contestaba que pues lo habían asignado a otra ruta y momentáneamente él se iba a ocupar de llevarles cada 8 días, 15 días, los víveres para que dieran de comer a los trabajadores. Notó que los chinitos se pusieron muy contentos. Así se repitió varias veces y notaba que los chinitos con él tenían muchas deferencias. Aparte de que mi papá pues siempre fue amable con las personas. Incluso como estos chinitos eran pues delgaditos y de escasa estatura, él los ayudaba a acomodar los víveres en un almacén, y estos señores pues como un gesto de amabilidad le obsequiaban pues algunas chuletas, le obsequiaban, y mi papá se negaba porque eso era de la fonda, del restaurante, del comedor, llamémosle comedor industrial. Sin embargo, ellos insistían, se lo envolvían muy bien y se lo entregaban. Finalmente mi papá dejó de asistir porque le tocó a otro trabajador, pero se enteró que el primer obrero, el primer conductor, el que se puso feroz, se negaba a entregar la ruta porque él abusaba de esas personas, no entregaba la carga completa y los obligaba a ellos con insultos y malos tratos, incluso golpes, a que firmaran de recibido que habían recibido, válgase la expresión, 20 kilos de carne y él se llevaba 5, que había recibido 100 litros de aceite y él se llevaba 10. En fin, era un tipo abusador, por eso se negaba a entregar la ruta. Pero bueno, actualizando el relato únicamente para que tuviésemos el contexto, actualizando el relato, así como mi papá, había varios trabajadores que pues estaban a la espera de un contrato de 2-3 días, de una semana, de 10 días, de un mes. A veces no les daban nada. Y sucedió que estaban pues buscando, aparecían las convocatorias ahí en la puerta principal de Pemex. Apareció la convocatoria para vigilante en un almacén de alimentos. Mi papá lo vio, pero entonces él tenía otro tipo de contrato y se encuentra con la novedad de que ese almacén era almacén de comida de los chinos que atendían aquel comedor. Y bueno, cuando él indaga acerca de esa vacante, se encuentra con que pues nadie respondía a la misma. No había quien quisiera cubrir esa vacante, pero nunca se preocupó por qué. A lo mejor por la lejanía, en fin. Pero bueno, la persona que me comenta esto, el nieto de un trabajador que posiblemente conoció a mi papá de vista, porque eran cientos de trabajadores aquí en Poza Rica, me comenta lo siguiente: un joven recomendado por otro trabajador de base, pues de inmediato cuando ve esa convocatoria, ese ofrecimiento, pues se anota, esperando él que pues hubiera
10, 20, 30 personas interesadas en esa vacante, pero se encuentra con que pues no hay aspirantes a la misma, cuando en realidad cuando aparecía una vacante, aunque fuese por 2, 3 días o una semana, pues era la nube de aspirantes a un contrato en Pemex, era muy peleado y más a la fecha, así que pues a él le otorgan el contrato por un determinado número de semanas. Cuando él firma el contrato, la persona que le da el contrato y le hace los trámites, le dice, mejor te hubieses esperado a que hubiera otra vacante y no esa. ¡Ah, caramba! Oye, pero es que todas las vacantes que hay siempre tienen un resto de gente. Esta es la única que no tenía aspirantes. Pues ojalá no te arrepientas. Y bueno, él se quedó con esa duda, pero a lo mejor, pensó él, se debía a que pues como estaba lejana esa zona, y por eso había un comedor para que los trabajadores no tuviesen que estar yendo y viniendo porque eran turnos muy prolongados, pues a lo mejor hay asaltos, hay robos, merodean por ahí los delincuentes, en fin. Aparte de que estaba en una zona alejada, boscosa, montosa, pero bueno, trabajo es trabajo. Cuando lo van a dejar a ese lugar, lo atienden aquellos dos chinitos, aquellos dos jóvenes asiáticos. Bueno, ya no eran jóvenes, eran señores mayores. Lo reciben con mucho agrado, con mucha gentileza, mucha amabilidad, pero notó que le surgía irse en el camión de personal, porque era un fin de semana. Y pues entre su español mocho le dijeron que se encerrara perfectamente bien, sea en la fonda o comedor, o si no, en el almacén. La fonda o comedor obviamente tenía ventanales, pero el almacén de alimentos, el almacén de víveres, pues era una bodega cualquiera. No tenía ventanas, si acaso un par de ventilas, hecho de madera maciza, con tubos de acero que reforzaban la construcción y una puerta de doble hoja muy grande, todo en madera muy, muy pesado, todo muy tosco. Y bueno, pues él aceptó la indicación, ¿verdad? Pero sí le hicieron mucho énfasis en que no saliera de cualquiera de esos dos lugares. Enciérrate en alguno de esos dos sitios y no salgas, escuches lo que escuches. Bueno, está bien, adelante. Se van y pues obviamente él se queda solo. Esa noche y las siguientes las pasó bien. A la tercera ocasión, al tercer día, aparece por ahí un hombre de campo, un campirano, de mal aspecto y de mala actitud, que le exigía comida, que le diera de comer. Y dice, pues caramba, perdóname, discúlpame, pero pues nomás traigo lo mío, lo de mi lonche. Lo que está aquí en el comedor, pues está bajo llave, el acceso a la cocina está bajo candado, y aunque no fuera así, yo no puedo meter mano en eso porque son propiedad privada, es propiedad de la empresa. Y pues obviamente el almacén no lo puedo abrir, discúlpame, no te puedo brindar apoyo, ¿no? El hombre aquel se retiró muy molesto, lanzando maldiciones y ofensas en idioma totonaco. Algo le dio este muchacho, le dio mala espina, y por la noche se empezaron a escuchar unos aullidos que no había escuchado en las noches anteriores. Había llegado un viernes, había estado un sábado, y eso estaba sucediendo la noche del domingo. Como tuvo cierto temor porque se oía el aullido de un animal bastante grande y como si fuese muy feroz, él salió del comedor, de la fonda, cerró muy bien y se fue a encerrar en el almacén de víveres, que era pues definitivamente más sólido, más seguro que el comedor. Y él pues ahí se encierra. Cuando pasan las horas, él empieza a escuchar que un animal grande, pesado, camina alrededor del almacén y rasca con sus patas o sus garras la madera de las paredes y la madera de la puerta principal. Por una razón él se sintió sumamente nervioso, porque él percibía que era un animal grande y pesado. Escuchaba las pisadas alrededor y las escuchaba pues con fuerzas, las escuchaba muy nítidas, como si fuese un animal grande. Siguió eso en la noche y ya en la madrugada él se atreve
a colocar unas cajas y asomarse por unas de las ventilas que estaban muy arriba. Escudriña con su lámpara cuando de repente observa que lo que está rondando, caminando alrededor del almacén y que también rondaba el comedor, era una especie efectivamente como de un perro negro. Él precisamente, y coincide mucho con un relato anterior, lo detalla como si fuese un animal que de medio cuerpo hacia atrás tuviese una piel negra y reseca. No tenía pelo, se notaba como muy flaco, pero con una estatura en sus patas muy altas, muy grande. Digamos que de la mitad del cuerpo hacia la cabeza se notaba un cabello, un pelo, un pelaje hirsuto, un pelaje descuidado. Se notaba que el animal estaba incómodo, molesto, mirando para todas partes. Se acercaba a las paredes del almacén y los rasguñaba. Y este señor, el vigilante, comete el error, llamémosle así, de tratar de tener una vista más clara del animal y le lanza la luz directamente con su lámpara. El animal gruñe, ruge y se levanta en dos patas traseras, se acerca hacia la pared, hacia el muro del almacén, exactamente abajo de donde estaba la ventila, y pega un salto y alcanzó a meter el hocico por la ventila. Este señor, el vigilante, prácticamente saltó de donde estaba él trepado hacia el piso, porque lo sorprendió, lo asustó que ese animal saltara, se sostuviera momentáneamente de aquel muro de madera, clavando las uñas entre las rendijas o intersticios de la madera, y metiera el hocico gruñendo. Él se sorprendió mucho, acudió a su mochila para buscar su arma, pero no disparó porque el animal se retiró. Sin embargo, el animal aquel fue hacia la parte frontal del almacén, donde estaba la puerta de doble hoja, puerta que el muchacho, el vigilante, en ese momento había asegurado con un travesaño, exprofeso para ello. Él se quedó muy quieto y empezó a observar cómo aquel animal, seguramente parado en dos patas, golpeaba la puerta de doble hoja, y él con mucho temor observaba que la puerta se sacudía y que el madero que había atravesado para asegurar la puerta incluso como que pues se sacudía también, como que saltara levemente de sus trancas, de sus aseguramientos. Él entró en pánico, entró en mucho miedo, fue a su mochila, sacó su arma de cargo, repito. No había por dónde sacar el cañón del arma, así que se tiró al piso y por entre la línea, la rendija de la puerta con respecto al piso, hizo dos disparos. Lo que haya sido, gruñó y corrió y se perdió en el monte. No lo vio, pero el sonido de las ramas, de las hojas, le hizo pensar que él se había metido al monte, aquel animal. Ya no pudo dormir esa noche ese muchacho, se quedó encerrado, sentado ahí en unas cajas, pensando en aquello que había sucedido. Finalmente llega el amanecer, era ya un lunes, llegó el camión con personal, llegaron los chinitos, los cocineros. No dijo absolutamente nada. Se retiró porque había acabado su turno de fin de semana, le iban a renovar su contrato para que se quedara el otro fin de semana. Y pues él no quería volver, pero necesitaba el trabajo. Pero le comentó a la persona que lo había atendido en oficinas, así muy en secreto: oiga, ¿por qué no me decía usted que me esperara a otra vacante? ¿Por qué no quería o no me recomendaba usted tomar ese empleo? Pues mira, muchacho, lo que pasa es que por allá pasan cosas raras. A las gentes que han ido, a pesar de que se les ha convocado para continuar, ya no han querido volver. ¿Qué sucede por allá? No tengo idea, pero la verdad me extraña a mí que teniendo necesidad de trabajo, algunas personas que fueron enviadas allá a cumplir un contrato no hayan querido volver. Por eso yo te hacía esa recomendación, porque yo veo que tú estás chavo,
y los que han pues rechazado esa vacante con anterioridad, pues ya eran gente pues con experiencia de trabajo. No sé exactamente qué suceda, pero pues yo te hacía la sugerencia. Bueno, pues gracias. Bueno, pues el amigo pues tuvo que continuar yendo. En algunas de esas ocasiones, la mayoría no pasó nada, pero una vez en donde el chofer de personal que iba a repartir a los trabajadores, repito, a los diversos campos petroleros, pues finalmente le tocó viajar únicamente con él. Era el último que iba a ir a dejar a su empleo, a su trabajo, a su base. Y pasa pues de la parte trasera, llamémosle así, a la cabina. Y él le comenta al chofer: oiga, fíjese que la primera vez que yo fui contratado y me mandaron para acá y me siguen mandando, pues me dijeron que me hubiera esperado a otra bancata y que no tomara esta. ¿Usted sabe algo al respecto? Pues mira, muchacho, yo no he visto nada. Sí me han platicado, sí me han dicho, y te puedo pues decir que en efecto por estos lugares se cuenta que se han dejado ver, yo no los he visto, los famosos nahuales, las personas, usualmente brujos, o personas que han hecho trato con el maligno y que tienen la facultad de convertirse en animales. Es lo que me han dicho. Yo no lo he visto ni lo quiero ver. Otras personas que han estado aquí antes de ti, que han pues venido aquí a hacer labor de vigilancia, me han contado que en efecto animales raros, muy grandes, parecidos a perros, muy feroces, que llegan a veces a tener cierta forma humana, pues rondan el comedor, rondan el almacén en la noche en la búsqueda de alimento. Habrás notado que el comedor tiene pues sus protecciones de acero en las ventanas y en las puertas, porque en algunas ocasiones se encontraron las ventanas y puertas destrozadas, los refrigeradores destrozados, y pues en un principio se pensaba que eran pues los animales salvajes de la región, pero yo no creo que un coyote común y corriente pueda destrozar una reja de metal, no lo creo. Pero bueno, la verdad, lo único que te puedo decir es que seas muy cuidadoso. Como te han dicho, enciérrate, no salgas en la noche, oigas lo que oigas, y siempre, siempre, siempre ten a la mano tu pistola. Si la utilizas, pues vas a tener que reportar por qué la utilizaste, por qué disparaste. Pero yo preferiría que me cobraran las municiones a que me pasara algo. Pero yo sí te digo así aquí entre nos, como si fueras mi hijo, que por favor, tan pronto caiga la noche, enciérrate. Ahí tienes que comer, no salgas para nada. Y de preferencia, enciérrate en el almacén. Y oigas lo que oigas, no salgas. Perfecto, don, perfecto. Le agradezco el consejo. Ya finalmente el chofer lo dejó en el almacén, perdón, en el comedor. Se retiraron los chinitos y pues él se encerró, tomó la costumbre de cerrar muy bien el comedor e irse con su lonchecito a encerrar el almacén. Cuenta que varias noches, no seguidas, esporádicas, escuchaba pues ese andar de ese animal, esos olfateos en la puerta. No se volvió a repetir que el animal saltara y metiera el hocico por la ventila, que ese era su temor, pero así estuvo mucho tiempo, todas las veces que fue, hasta que finalmente le dieron un trabajo de base previo, ¿verdad? Tuvo otros empleos temporales, ¿verdad? Itinerantes, eventuales, en otros lugares, pero sí aprendió que las veces que pudiera rechazar estar de vigilante en ese almacén en particular, mejor lo rechazara. Finalmente ese muchacho, ya señor ahorita, ya incluso está jubilado seguramente, ¿verdad? Ya de mucha edad, pues consiguió su base, y pues ese sería el final de la historia, ¿verdad? Acerca del nahual que asolaba, que merodeaba un almacén de comida. Muy bien, amigos, Armando y amigos de la comunidad, continuamos. Miren, este otro relato también involucra a un presunto nahual. Lo vamos a titular momentáneamente el nahual del mercado. Esta historia también me comparten, que debe de haber sucedido por ahí de mediados de la década de los 60 en otro poblado de la Sierra Papanteca. Y trata de lo siguiente. En este poblado, un poblado pequeño en aquellas épocas, pues
Cada domingo llegaban por ahí los vendedores, comerciantes de diferentes otras comunidades y ahí se establecía el famoso tianguis, ese mercadito que se colocaba únicamente los domingos y vendían frutas, verduras, herramienta, muebles hechos de manera casera o artesanal, ropa, etcétera, ¿no? Eran puestecitos que se colocaban en cierto lugar de la comunidad y los puestecitos pues formaban entre sí varios pasillos por los cuales los miembros de la comunidad, los habitantes y de otras comunidades que sabían que ahí se había establecido, se establecía cada domingo un tianguis, un mercadito, acudían a comprar lo que fuesen a necesitar. Y así fue durante muchas décadas, hasta que pues no presidente municipal, porque no llegaban a presidente municipal, la autoridad, que por aquí se le llama comisariado ejidal o simplemente comisariado, pues señala que es tiempo de que el pueblo tenga un mercado, pues, como debe de ser, un mercado fijo, establecido, y en vista de que también varios habitantes pues habían mostrado interés y habían notado de que pues era relativamente pues conveniente, que era redituable el comercio, pues aceptan la propuesta y establecen poco a poco un mercado ya formal, fijo, en cierto lugar de la comunidad, y se establecen las primeras carnicerías, los primeros abarrotes, los negocios de frutas, verduras, ropa, plásticos, etcétera, ¿verdad? Era un comercio pequeño, un mercado pequeño. El tianguis anterior se caracterizaba porque una vez concluido el domingo, pues los comerciantes levantaban su mercancía, deshacían sus puestos y se retiraban a sus comunidades o poblados de origen. En este caso, pues ya como era un mercado propio de los pobladores, únicamente cerraban pues los que tenían puertas, ¿verdad? Cerraban las puertas de sus negocios, y otros más, como los vendedores de frutas y verduras, etcétera, pues colocaban lonas sobre la mercancía perfectamente bien amarradas para proteger de algún animalito, perro o gato que anduviera por ahí curioseando, y nada más. Así estuvo un buen tiempo, hasta que repentinamente una mañana que llegan pues los comerciantes, los propietarios, a abrir sus negocios, se encuentran con que algunos de sus negocios habían sido afectados. Las lonas con que habían cubierto sus productos, habían protegido sus puestos, estaban destrozadas, estaban desgarradas. Aquellos que tenían alguna carnicería pues se encontraban con que las puertas de los refrigeradores habían sido abiertas y pues carne estaba en el piso, semidevorada, muchos estropicios. De primera mano culpaban a algunos perros callejeros, pero un perro no va a abrir unas puertas del refrigerador y pues difícilmente un perro destrozará haciendo jirones una lona. Definitivamente no era eso. Así que lo que le piden al comisariado, a la autoridad del pueblo, pues alguna manera de proteger el conjunto de puestos que formaban ese mercado local. La autoridad pues no puede disponer de una cantidad de dinero como para levantar una barda. No le sería pues redituable y sería afectar el presupuesto del poblado en otros menesteres que no estaban contemplados. Sin embargo, acuerda con los lugareños, con los propietarios, ayudarlos a colocar una malla perimetral con postes, tramitar algunos postes metálicos, tubería de Pemex, que usualmente la dejan pues como chatarra, y pues colocar tela ciclón, tela de alambre gruesa, que circundar el mercado. Así lo hacen desde todos los mercaderes. Colocan esa tubería en forma de postes y se encargan de colocar la malla alrededor del mercadito. No serían muchos puestos, quizás unos 15 o 20 puestos, y la entrada principal pues era una sola, ¿verdad? Todos los que entraban al mercado tendrían que salir por la misma entrada, que era digamos que una
puerta construida también con malla metálica y con tubería que se sujetaba con una cadena. Se le había encargado a pues, los anteriores veladores, los vigilantes del pueblo que rondaban por ahí en las noches, ¿verdad? Que se dieran una vuelta por el mercado alrededor para pues descartar la posibilidad de algún merodeador, algún posible raterillo, algún delincuente. Sin embargo, a pesar de la vigilancia que se daba de manera esporádica, varias veces se encontraron nuevamente con lo mismo. Varios puestos habían sido dañados, principalmente una que otra carnicería. Lo curioso era que, pues, si fuese un delincuente, pues lo que se esperaría es que se llevara la carne, ¿verdad? El pollo, la res, el cerdo, y sin embargo eran encontrados los restos en el piso, por ahí del mismo mercado, devorados. Se encontraban solamente huesos, pelones. Se sospechaba de un animal. Así que entre los dueños de los locales deciden pagar un velador exclusivamente para el mercado. Y bueno, como era un trabajo relativamente sencillo, o se veía sencillo, no faltó quien aceptara, y de primera mano esa persona se quedaba afuera, sentado en una sillita, una mecedora, un silloncito de madera, a la entrada principal del mercado, y ocasionalmente se levantaba para efectuar un rondín alrededor y por fuera del mercado. Finalmente, la persona que estaba haciendo la labor de vigilancia escucha ruidos una noche madrugada. Tengamos presente que por aquellas épocas no era muy común ni muy generalizado la luz eléctrica. El mercado en particular cerraba temprano, 5 o 6 de la tarde, porque pues ya más adelante la oscuridad pues no permitía que las personas laboraran al interior. Este señor escucha unos ruidos muy raros, escucha andar de un animal como un perro que corría por entre los pasillos, veía una sombra difusa que pasaba de manera muy fugaz, escuchaba gruñidos lejanos, leves, y él iba alrededor tratando de localizar al presunto animal, alumbrándolo con una lámpara, pero él percibía que cuando se sentía la presencia, el animal de este señor, es cuando se escondía o corría de un lado a otro, pero él estaba seguro que se trataba de algo parecido a un perro. Al día siguiente, él le reporta, pues digamos que al representante de los locatarios, y de igual manera le reporta al comisariado, pues lo que él descubrió, lo que él observó, lo que él pudo, pues digamos que medio atestiguar. Y pues no le creyeron mucho su argumento, también porque el señor tenía fama de que le gustaba empinar el codo, pero pues él en esos momentos estaba sobrio y no tenía aliento alcohólico. Sin embargo, el representante de los locatarios le dice: ¿sabes qué? Entonces mejor ahora vas a vigilar por dentro y te vamos a dar una pistola. Y bueno, él acepta, se queda entonces al interior del mercado. Muchas noches posteriores, varias, no pasó nada, todo tranquilo. Él hacía su rondín con su lámpara y veía todo completamente normal. Sin embargo, una ocasión que él estaba en su silla, recargado pues digamos que en la parte interna de la puerta que daba acceso al mercado, él empieza a observar. Primero escuchó un ruido de chillido de ratas. Él se incorpora, enciende su lámpara y afoca, lanza el haz de luz hacia enfrente, y efectivamente observa cómo varias docenas de ratas corren de un extremo al otro, lo cual se extraña. Le extrañó porque pues las ratas solamente corren así, digamos que despavoridas, cuando son perseguidas por algún tipo de depredador. Usualmente las ratas andan caminando de manera lenta, subiéndose a diferentes lugares donde suelen encontrar alimento, como frutas y verduras en este caso, pero no avanzan de manera pues digamos que de huida. Él está observando ese fenómeno cuando de repente él observa que de un extremo a otro, en un solo pasillo,
digamos que frente a él, de manera, pues digamos, horizontal, corre y salta un animal parecido a un gato, pero muy grande, como si fuese una pantera, no tan grande, pero se lanza detrás de las ratas y escucha el chillido, pues digamos que el chillido de muerte de estos animales, de estos roedores, y él se queda asombrado. En primer lugar, por el animal que vio. Él, con mucho cuidado, se levanta de su silla y acude, tratando de hacer el menor ruido posible, hacia el pasillo aquel. Llega al lugar, mira hacia su izquierda, lanza la luz de su lámpara y él observa que algo parecido a un gato, pero muy grande, él decía una especie de pantera, pero de color negro brillante, había caído sobre un grupo de ratas. Había extendido sus garras y tenía sujetas a 2 ratas en cada una de sus garras, presionándolas contra el piso. Y en sus fauces tenía a una rata más grande que le estaba, pues, digamos que devorando. Cuando el animal siente la luz y la presencia del vigilante, el animal gruñe, mira hacia atrás como de soslayo, y digamos que cuando observa que había sido sorprendida por el vigilante, se incorpora en 2 patas, sosteniendo con ambas garras, como si fuesen puños, sosteniendo las ratas que había capturado y sosteniendo también entre sus fauces el cuerpo sangrante de la otra rata. El vigilante se sorprende y murmura: ¿qué cosa es eso? De manera rápida, el animal aquel suelta las ratas y se lanza corriendo hacia el costado, hacia frente, y trepa por la cerca y se brinca hacia el exterior y se pierde entre el monte. Cuando este señor reporta, informa al representante de los dueños de los locales y a la autoridad del pueblo lo que pues había vivido esa noche madrugada, pues definitivamente no le creen, no les parece algo creíble. En un inicio pensaron que él simplemente estaba tratando de justificar su labor como vigilante, así que pues este señor, el vigilante, pues decide poner atención, y para la siguiente ocasión él está, digamos, preparado para tratar de capturar a la fiera, a la supuesta bestia. Y posiblemente hayan visto ustedes, sin duda alguna, las antiguas ratoneras. Es típico ver por ahí en algunas caricaturas, dibujos animados, que al oso lo atrapan con una trampa que parecen quijadas, que tienen pues como si fuesen dientes de metal. Él se consigue una trampa similar y la coloca en uno de los pasillos del mercado. Cabía la posibilidad que lo que cayera fuese una rata, pero pues él estaba con la intención de poder atrapar al animal que él aseguraba había visto al interior del mercado rondando. Pasaron algunas noches y no pasó nada. Finalmente, en una de esas ocasiones, él está muy tranquilo en su sillita, recargado en la parte interior de las puertas que daban acceso al mercado, cuando escucha que se sacude levemente la malla metálica por la parte de atrás del mercado. Él se queda muy quieto. Llevaba en su morral un revólver y con mucha parsimonía, con mucha lentitud, con mucho cuidado, lo saca y lo prepara. Él se queda a la expectativa y efectivamente alcanza a escuchar pues unos pasos, pues llamemos sigilosos pero pesados. Saca su lámpara, empieza a lanzar el haz de luz por todas partes, hasta que repentinamente se iluminan 2 ojos muy grandes, brillantes, de un color amarillento. Estaría él quizás, según el relato, entre lo que él vio y donde él estaba, estarían unos 20 o 30 metros de distancia. Desde ese punto él alcanzó a escuchar un ligero y lejano. Cuando él escucha ese gruñido, rápidamente enarbola su arma y apunta, pero el animal, o lo que fuese aquello, sin duda percibió el movimiento y se lanza en carrera por uno de los pasillos de su lado izquierdo, y de repente se escucha ¡trac! Y un chillido
doloroso, un chillido, un lamento. El vigilante se levanta corriendo, diciendo, ya cayó, ya cayó. Se va corriendo y efectivamente encuentra al animal atrapado de una de sus patas delanteras desde aquella trampa. Él observaba que el animal se sacudía, vi que la trampa y la garra estaban repletas de sangre, estaba sumamente lastimado. Él pretende apuntarle con el arma, pero el animal en un momento de desesperación, con una fuerza poco usual, revienta la cadena, una cadena de esas como que utilizamos para atar a los perros, a las mascotas. Revienta la cadena sin liberarse de la trampa que tenía en su garra, corre nuevamente hacia el fondo y trepa, en esta ocasión con dificultades, por aquella alambrada. El vigilante le hace varios disparos. No sabe a ciencia cierta, o no supo a ciencia cierta si le atinó, pero sí notó que el animal trepó con dificultad, no como la vez anterior, trepó con dificultad, cayó pesadamente en la parte externa. Él alcanza a llegar hasta la malla, hasta la cerca metálica, y observa cómo el animal se levanta con dificultad, se incorpora en sus patas traseras, lo mira como entre coraje, le lanzó una mirada que a él le dio miedo. Observó cómo el animal tenía su mano recogida, como cuando uno anda con la mano enyesada, y en dos patas caminó con lentitud hacia el monte, hacia la espesura, y se perdió en la noche. Nuevamente el vigilante le reporta a los locatarios, al encargado, jefe, representante de los locatarios y a la autoridad lo que había sucedido. Los lleva al pasillo y les muestra las manchas de sangre, un charco una mancha bastante abundante. Los lleva hacia donde corrió el animal y pueden observar que efectivamente la malla, la cerca, está manchada de sangre. Miran hacia el exterior y la tierra, el suelo, también tiene muestras de sangre. Salen al exterior, ubican el sendero que abrió este ser cuando huyó, y efectivamente en los follajes, en las hojas, encontraron restos de sangre, hasta que finalmente se pierde ese rastro. Ahí el representante de los comerciantes nota después que de todos los comerciantes hay uno que no ha vuelto, no se ha presentado a abrir su local. Precisamente el locatario, que era el más necio, el más reacio a pagar sus cuotas, que no había querido cooperar como se había acordado para comprar los tubos, comprar la malla, cooperar con trabajo para colocar los postes de metal y levantar la malla que protegería a los locales del mercado. El más codo, llamémosle así, el más marro, es el que no aparecía. Y el representante de los propietarios de los puestos del mercado acude a verlo, porque necesita la cooperación de él también para pagarle al vigilante sus servicios. Acude a la casa de este comerciante, de este propietario, y lo atiende su esposa, que no puede ir a atender su local porque tuvo un accidente. Ah, caramba, ¿qué le pasó? En el campo, en la milpa, en su terreno, tuvo un accidente con el machete y se lastimó la mano. Ah, caramba, permítame pasar a verlo, a saludarlo entonces, para decirle que no se preocupe y se olvide de las cuotas. Curiosamente, ese hombre, el propietario del local, tenía una herida muy seria que le había afectado la mano y había dejado inutilizados sus dedos. No tenía ya más movilidad porque se había cercenado, no mutilado, pero sí se había dañado seriamente huesos y terminaciones nerviosas. Este señor, el representante de los locatarios, recuerda la narración
del vigilante y piensa, entonces, el nahual que asolaba el mercado es este sujeto. Acudió con el vigilante y le comenta, le da a conocer sus sospechas. El vigilante le dice, vamos a verlo. Creo que sé cómo descubrir si es él o no es él. Bueno, los dos hombres vuelven a la casa de aquel comerciante, ingresan bajo el pretexto de saludarlo. El vigilante le dice, no se preocupe, no se preocupe, ya con lo que me van a pagar los demás es más que suficiente. Pero yo creo que el animal que estuvo rondando ya no va a volver. Yo creo que tuvo un buen escarmiento. Los dos hombres intercambiaron miradas cuando el vigilante y el representante de los comerciantes salen de la casa aquella. El vigilante le dice, no me cabe duda que ese canijo es el mismo animal que atrapé, porque fíjese la mirada que me echó. Es la misma mirada que sentí cuando aquel animal que ya había caído al suelo y salido del mercado, fue la misma mirada que me echó. Ese es. Y aparte, también tiene otras heridas. Entonces sí le di con mi pistola. Bueno, por sí o por no, el vigilante decidió abandonar el pueblo para evitar alguna represalia del nahual. Ya no se supo más si ese nahual siguió dañando los comercios de sus compañeros, y hasta ahí quedó la historia del nahual del mercado, lo que llegan a ser las personas que son envidiosas de los demás, ¿verdad? Pues continuamos, mi buen amigo Armando y amigos de la comunidad. Esperemos que hayan sido de su agrado estas dos narraciones de nahuales. Falta un poco de cierre, ¿verdad? Pero pues así me comentaron estas narraciones y pues no quise alterarlas en su versión original. Vamos con una más. Esta es un poquito triste. Es de una abuelita que tenía un don que pues no era muy envidiable ese don. Y trata de lo siguiente. Igualmente en una comunidad de aquí de Papantla, de igual manera ya por la década de finales de los 50, principios de los 60, se habla de una abuelita. No se me ha ido el nombre en este momento de la abuelita que me estaban mencionando. A ver si en el transcurso de la charla me acuerdo. Pero esta abuelita era una viejecita que pues ya no tenía familia. Sería una señora, supongo yo, por lo que me comentan, de unos 50, 60 años. No tenía, sus hijos, lo típico, pues habían salido a buscar, a hacerse pues de la fortuna y no habían vuelto al pueblo. Su esposo pues ya tenía muchos años de haber fallecido. Su papá también había fallecido muchos años atrás, y finalmente su mamacita, obviamente una viejecita ya muy mayor, muy grande, pues ya era incapaz de trabajar, y esta señora, doña Rafaela se llamaba, doña Rafaela, pues para mantenerse ella y para pues mantener a su mamacita, pues acudía a las casas a ofrecer sus servicios. Obviamente en aquel poblado no era mucho lo que se podía pagar, ¿verdad? Pero la gente, con tal de ayudarla, pues lo típico, ¿sabe qué? Pues hágame la comida, écheme las tortillas, láveme la ropa, pláncheme la ropa con aquellas planchas que se abrían por la parte de arriba y se le dejaban caer unos carbones encendidos que había que estar renovando cada cierto tiempo, y pues planchar la ropa se llevaba pues mucho tiempo. Eran ropas muy pesadas en aquellas épocas, pero de esa manera la señora se ganaba la vida cuando no estaba tan viejecita. De esa manera ella sobrevivía y le daba sus alimentos y cuidados a su mamacita. Obviamente eran personas indígenas. Pero lamentablemente la abuelita, la mamá de esta señora, enferma. Y pues por la distancia, allá el pueblito enclavado en la sierra, pues no había mucho acceso a los medicamentos. Si acaso un dispensario médico en nuestro pueblo, difícilmente el médico acudiría a hacer una visita domiciliaria. Usualmente lo que se hacía era que se atendiera con el curandero, la yerbera o el sobador. Y lamentablemente la mamá de doña Rafaela fallece.
lo cual para ella representó un golpe muy grande, una pérdida muy muy lamentable. Y pues los vecinos la ayudan y van a sepultarla al cementerio local. Ella contó posteriormente lo siguiente: cuando acude a sepultar a su mamacita, pues ella se queda en la tumba. Una vez que todos los acompañantes se retiran, ella se queda en la tumba lamentando su pérdida y pues reprochando que su mamacita se haya ido. Y tiene una especie como de visión, una especie de, pues, ¿qué será? Como de acercamiento paranormal o algo por el estilo. Ella cuenta que entre sueños una persona parecida a una monja, pero completamente de negro, se acercó por entre las tumbas y se acercó a ella y se sentó a su lado, y que esa persona murmuraba algo como si estuviese orando. Ella estaba en un estado como de entresueño, sentada frente a la tumba de su mamacita, recargada en uno de esos pequeños monumentos que se levantan para los difuntos. Repentinamente ella siente y medio percibe que la persona que estaba al lado se levanta, se para frente a ella y la acaricia en su cabeza y le murmura algo, pero ella percibe, siente que la mano que está acariciando su cabeza, que le está alisando sus cabellos, es una mano huesuda. No percibe que sea una mano que tenga tejido, que tenga que esté pues gordita o llenita. Siente una mano huesuda y ella experimenta un escalofrío. En determinado momento aquella figura le murmura, y eso lo escuchó claramente: no tengas miedo, no te preocupes, tú vas a sentir cada vez que yo me acerque. Ya no sintió más caricias, observó cómo aquella figura se retiró de ahí, pasando por entre las tumbas, y se perdió. Pasó un buen tiempo y después sintió unos golpes suaves en su cabeza, en sus hombros, y ella termina de despertar y observa que otras personas que habían acudido al cementerio la habían observado y le habían dicho: doña Rafa, despiértese, tiene que irse a su casa, ya su mamacita ya descansa, usted debe de hacer lo mismo, no se ponga triste, todos vamos para allá. Sí, muchas gracias. Es más, véngase, nosotros la acompañamos, ya visitamos a nuestros difuntos, véngase con nosotros, la dejamos en su casa. Y así esa señora, doña Rafaela, y aquellas bondadosas personas se retiraron del cementerio y la acompañaron a su jacalito, a su chocita, a su casita. Los siguientes días fueron normales, hasta que una mañana doña Rafaela pues acude a hacer unas compras, unas cuantas cositas para preparar su almuerzo, cuando va pasando por una de las casas, poquitas casas del pueblo, la casa de uno de los vecinos, y ella refiere que cuando va pasando por esa casa la asaltó una sensación de tristeza, de congoja muy grande, una sensación de vacío en el pecho, y ella sintió la necesidad de acercarse a esa casa. Todos los vecinos se conocían. Acercándose, toca la puerta y abre una persona. Doña Rafa, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece? Ay, doñita, con mucha pena. Va a decir usted que me importa, pero tiene enfermo en casa. Ah, sí, otra vez mi esposo está enfermo. Apenas fueron a comprarle su medicina al pueblo, a Papantla, pero pues ya tiene días que anda mal. Ay, doñita, no se vaya usted a enojar conmigo, pero pues atiéndalo bien, porque pues parece que él ya no se va a recuperar. Oiga, ¿cómo se atreve usted a decir eso? De que fuera usted doctora, más bien usted aquí a perturbarme. ¿Sabe qué, doña Rafa? No la puedo seguir atendiendo. Váyase de aquí, por favor. Lo siento de veras, pero es que la verdad es lo que yo siento que va a pasar. Mira, doña Rafaela, por favor, la voy a pedir con todo respeto que se vaya. No me gusta que me den esa clase de comentarios. Y le cerró la puerta en la cara. Doña Rafa se retiró muy compungida, hizo su mandado. Cuando ella se retiró de esa casa, se esfumó, se desapareció esa sensación de congoja y de tristeza que había sentido. Cuando viene de vuelta con su mandado y pasa frente a esa casa, ella vuelve a percibir esa sensación. Ya no quiso pasar a tocar la puerta porque no quería importunar, pero se fue a su casa muy llorosa,
porque ella percibía que el enfermo de esa casa iba a fallecer. Por la noche, ella empieza a escuchar que los vecinos están muy alterados. Se abren puertas, entra y sale gente, y ella se atreve a salir de su jacalito, de su casita, y ve que en la calle los vecinos están reunidos, y ella se acerca. Vecinos, buenas noches. Oigan, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Ay, doña Rafa ni se imagina. Acaba de fallecer don Noé. Don Noé, el señor de la casita de color verde claro. Sí, le trajeron su medicina, pero ya no le hizo efecto. Pasó mucho tiempo y pues falleció. Parece que fue un infarto. Apenas fueron a dar parte de las autoridades en Papantla para que pues vengan a hacer pues lo que corresponde y lo podemos sepultar. Ay, Dios mío, qué pena. Ella pues recoge por ahí de su jardín algunas flores y pues con mucha pena, con mucha duda, acude a la casa donde había ocurrido la pérdida. La viuda la ve con mucho recelo, sin embargo la recibe. Doña Rafaela, madre doñita, mire, la verdad lo de la mañana se lo dije sin mala intención, no vaya usted a pensar que soy ave de mal agüero, la verdad yo percibí eso. Yo cuando pasé por su casa me invadió una tristeza muy grande, por eso le preguntaba si había enfermo en casa y pues la verdad yo relacioné ambas cosas. Mira, doña Rafa, olvidémonos de eso, ya mi señor ya descansa, ya no quiero hablar de eso. Sí, doñita, yo lo entiendo, la verdad pues la acompaño en su dolor, le doy mis condolencias muy sinceras y pues veo que está usted incómoda conmigo, me retiro para no importunar. Y así doña Rafaela se retiró. Lamentablemente, ella empezó a tener la percepción cada vez que una persona iba a fallecer. Cuando ella pasaba frente a algún lugar, una casa habitación, y había algún enfermo, ella experimentaba esa sensación de tristeza, de congoja, de vacío en el pecho, y para ella era la señal de que alguien en esa casa iba a fallecer. A veces era un pequeño, a veces era una señora, a veces era un señor, en ocasiones era un joven, en ocasiones era alguien que estaba fuera y andaba de viaje, y ella percibía esa situación. Varias veces se acercó con las personas para decirles, ¿sabe qué? Pues me parece que su esposo algo le pasó en su viaje, tengo la impresión de que ella no va a volver con vida. Y así, de esa forma, doña Rafaela empezó a ser, pues no repudiada, pero sí a ser, pues digamos, rechazada. Se alejaban las personas de ella porque unos decían que atraía la muerte, cuando en realidad, según el dicho de la señora, ella simplemente percibía cuando una persona iba a fallecer. En cierta ocasión, alguien le pregunta, ¿cómo es que adquirió ese don? Y ella platicó lo que le había sucedido en el cementerio, de que había percibido la presencia de una persona, pero que ella estaba en ese estado de entresueño, entre dormida y despierta, y que la persona que se había sentado a su lado la había consolado, la había acariciado, y ella recuerda claramente que las caricias que había recibido las sentía como si fuese una mano huesuda, una mano descarnada. La persona que le escucha le dice, ay Rafita, quien te consoló fue la muerte. ¿Qué pediste tú? ¿Qué reprochaste? ¿Qué reclamaste? Porque en el cementerio no se va a reclamar, se va a orar por un difunto. Tú hiciste algo indebido. Bueno, yo solamente recuerdo que dije, y sí reproché, si yo hubiera sabido, si yo hubiera percibido, mamacita, que estabas enferma, te hubiera llevado a otro lado, o me hubiera quedado contigo y no habías fallecido tú solita. Eso fue lo que pedí. Ay, Rafa, pues entonces quien te consoló fue la muerte y te concedió ese deseo. Ahora tú puedes percibir cuando una persona va a morir, pero pues ya te lo concedió muy tarde. ¿Sabes qué, Rafa? Ya no digas nada, ya no comentes nada, porque te lo están tomando a mal. Eso se lo dijo una de sus comadres, la que no le cortaba vuelta y que todavía pues no sentía ese rechazo. A partir de ese momento, doña Rafaela no dijo absolutamente nada, aunque seguía percibiendo, experimentando esa sensación de tristeza cuando pasaba por algún lugar y coincidía días después u horas después
con el fallecimiento de una persona. ¿Cuál fue el fin de doña Rafaela? Esta comadrita que pues no le había retirado el saludo ni le cortaba vuelta, la visitaba con frecuencia porque pues la viejita ya estaba sola y aparte pues los del pueblo la despreciaban. La visitaba con frecuencia y en una de esas ocasiones que la visitó la encuentra en una situación muy particular. Estaba llorosa pero sonriente. ¿Qué tienes, Rafa? Ay, manita, pues la verdad, qué bueno que vienes. ¿Por qué, Rafita? ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Vamos al dispensario? No, fíjate que me pasó algo hoy en la mañana. ¿Qué te pasó, amiga? Pues mira, yo me desperté normal y todo, y pues me di mi baño como pude, pero cuando fui al espejo a peinarme y me vi a mí misma, volví a sentir esa tristeza tan particular que experimento, esa sensación de congoja, y pues yo creo que ahora me toca a mí. Creo que percibí que ya me toca turno. Ay, por favor, comadrita, no digas eso, no digas esas barbaridades. Todavía estás fuerte. Lamentablemente, al día siguiente que aquella comadre fue a buscar a su comadre Rafaela, nadie le abrió la puerta. Estuvo toque y toque llamando a la puerta y nada. Se atrevió a dar la vuelta para asomarse por una ventana y vio que su comadre estaba acostada. Le siguió llamando, pero no respondía. Puso mucha atención la señora y no percibió que el vientre, el abdomen de su comadre se levantara y descendiera, revelando que aún respiraba. Y ella se acordó de la charla anterior. Acudió con la autoridad del pueblo, le comentó sus sospechas. Fueron las autoridades, entraron a la casa rompiendo la puerta y efectivamente doña Rafaela estaba en su camita como si estuviese durmiendo, pero había fallecido. Ella había percibido un día antes su propia muerte. Muy bien, amigos, pues vamos a continuar. Este sería un relato muy especial, este relato final. Lo voy a dividir en dos partes. Vamos a dejar la segunda parte para una próxima entrega, para evitar confusiones y para que sea lo más claro posible. Este relato es pues relativamente actual, entre comillas. Será de unos 10 años atrás, más o menos, 10, 15 años atrás, promedio. Conozco personalmente a quien me lo comparte con cierta reticencia, no por desconfianza, sino por el hecho de recordar los acontecimientos. Me pidió discreción, que no mencionara su nombre ni fuera específico en la ubicación de los lugares. Bueno, este relato hace referencia pues a una casa abandonada en donde se dieron una serie de acontecimientos pues que afectaron de manera directa a la persona que me comparte los mismos. Aquí en mi ciudad de Papantla, en una zona relativamente pues céntrica, pues con vialidad, con iluminación, hay cerca por ahí pues muchísimos comercios. Recordemos también que aquí en mi ciudad la característica son los cerros, como le comentaba al amigo Armando y a ustedes también. Pues aquí en la ciudad de Papantla, quien no vive arriba de un cerro es porque vive abajo de él. Y esta persona que me comparte su experiencia, pues tiene su casa pues bastante grande. Ella vive sola prácticamente, sus hijos están fuera de la ciudad en este momento. Y en las inmediaciones, en las cercanías, hay una casa que todavía existe, una casa que se encuentra abandonada, una casona, bueno, no es una casona, es una casa relativamente pues grandecita, hecha de madera. En sus tiempos, sin duda alguna, me dicen, fue una casa bonita, pero los propietarios, por alguna razón desconocida, o por ese momento desconocida, la abandonaron. Es una casa grande, de madera, pues con sus clásicas puertas de doble hoja, patio muy grande que en estos momentos se encuentra pues lleno de maleza. Durante mucho tiempo esa casa estuvo abandonada. Tuvo algunos inquilinos, pero esos inquilinos
abandonaban la propiedad con rapidez. No hacían pie, decimos, en ese lugar, por alguna razón determinada. En determinado momento se observaba que hacían maletas y se retiraban. La persona que me comparte la historia me señala lo siguiente. Una ocasión, estando ella sola en su casa, en su propiedad, alcanzó a escuchar un lamento agónico. Oh. Y ella pues se impresiona, se asombra. Eran los tiempos, y bueno, lamentablemente siguen los tiempos pues de los secuestros express. Se habla de pues torturas que practican los malos elementos policíacos y también algunos elementos de la mafia que todavía pues se enseñorean por aquí. Y esta persona, temiendo y pensando que la casa de al lado hubiese sido o estuviese siendo utilizada para pues torturar a algunas personas, comete la imprudencia de salir de su casa, de salir hacia el patio de atrás, como hay una, pues llamémosle una especie de barda que le impedía ver hacia la casa que estaba un poco más abajo en la pendiente. Ella comete el error, la imprudencia de subir por la escalera de caracol que tenía en el exterior para llegar a su azotea y escudriña a la distancia, pocos metros de distancia, a la casa que hipotéticamente está abandonada, tratando de localizar movimientos que revelaran que ahí tenían, digamos que por la fuerza, alguna persona, particularmente una mujer, la cual estuviese quizás siendo torturada, golpeada o abusada. Sin embargo, no se observaba ningún movimiento. Ella me refiere que baja con cuidado, procurando no hacer ruido. Era una escalera metálica. Cuando va bajando, nuevamente se alcanza a escuchar con toda claridad ese lamento. Y ella sufre un profundo escalofrío, sufre una impresión muy grande porque ese lamento, esa quejumbre le caló profundamente. Con mucha prisa entró a su casa, cerró la puerta, aseguró ventanas y se fue a su habitación. Sin embargo, a partir de esa noche empezó a sufrir unos extraños ataques de ansiedad. Ella refiere que que cuando llegaba a su casa, cuando salía a trabajar temprano y llegaba por la tarde, ella refiere que, me decía, maestro, es como llegar a un lugar donde sabes que se encuentra escondida una alimaña ponzoñosa, un animal peligroso, venenoso, que no sabes si está abajo de tu cama, abajo de un mueble, atrás de una puerta. Tú sabes que está ahí, pero no tienes la certeza de exactamente dónde está. Y caminas, te desplazas con mucho tiento, con mucho temor, con mucha cautela. Así me siento yo, dice esta persona, así me siento yo, así me sentía yo cada vez que entraba a mi casa. Antes no existía esa sensación empezó a darse después de escuchar aquel lamento, después de que ese lamento me causó ese estremecimiento, ese escalofrío. Esta persona refiere que estando sentada en su sala, estando sentada en el comedor tomando sus alimentos, sentía con toda claridad que había alguien detrás suyo, alguien al lado, que alguien le estaba espiando, que alguien la veía con insistencia. Cuando estaba pues en su recámara, a pesar de que todo estaba perfectamente bien cerrado, ella refería que sentía claramente unos pasos en su habitación que se detenían exactamente a un lado de su cama. Sentía la presencia, sentía que estaba siendo observada y ella se revolvía con rapidez en su cama, daba el manotazo a la lámpara de noche, pero ella estaba absolutamente sola en su recámara. Eso empezó a afectarle, empezó a sufrir lo que nosotros decimos como histeria, se volvió sumamente
hiperreactiva, es decir, cualquier ruido, por leve que fuera, la alteraba tremendamente. Llegó a tener ataques de ansiedad, sudoración, temblores incontrolables, en fin, una situación que para ella le fue muy difícil de manejar. Acudió con los médicos especialistas, tanto de servicio de salud pública como privados. En ambos lados le señalaban que eran ataques de ansiedad. Le recetaron medicamentos ansiolíticos, es decir, medicamentos dirigidos a disminuir los niveles de ansiedad, pero no surtían efecto, y pues ella comprendía que eso estaba a punto de causarle algún tipo de adicción. Esta persona es de religión cristiana, y entonces pues decidió acudir con su dirigente espiritual, con su pastor. Le platicó la situación. El pastor convocó a varios hermanos, se citaron en su iglesia, en su templo, y empezaron a hacerle oraciones en colectivo, pidiendo pues al Supremo Hacedor su intervención. Y aquí ocurrió lo siguiente: cada vez que ella iba a su templo, cada vez que ella recibía esas oraciones, esas peticiones al Altísimo por su sanación, ella se sentía perfectamente bien. Sin embargo, una vez que encaminaba sus pasos hacia su casa, en el camino, estando a punto de llegar a su domicilio, empezaba a sufrir de nuevo esas crisis de ansiedad. Se ponía sumamente nerviosa, se le dificultaba caminar, una sudoración impresionante que empapaba sus ropas, y llegar a su domicilio pues era como llegar a un sitio donde privaba algún peligro desconocido. Y efectivamente, como si fuese en su casa, pero a la vez a la distancia, como si llegara de muy lejos, se escuchaba ese ese lamento agónico, el lamento de una mujer, pero como si sufriera una pena muy muy grande. Me confiesa que tuvo muchas crisis, llamémosle crisis de ansiedad, crisis histéricas, en donde pues se golpeaba, en fin, perdía el control y prefería salir a la calle que quedarse en su domicilio. Reportó esa situación a su dirigente espiritual, y ellos tuvieron pues el acierto de ya no hacer las oraciones en su templo, sino dirigirse en un contingente bastante numeroso, unas 20 personas promedio, dirigirse a su casa para hacer esas oraciones. Comenzaron desde la última habitación, la más alejada, a hacer las oraciones. Pasaron por todas las habitaciones, pero fue en la habitación de ella en donde, al momento de estar invocando al Señor, al momento de estar pidiendo su bendita protección, volvió a escucharse con claridad en el interior de la habitación ese lamento agónico. Todos quedaron impresionados. El que más, el que menos, quedó muy muy impactado, pero continuaron con las oraciones. Desde la primera habitación hasta la última, fueron haciendo oración hasta que lo que haya sido que había entrado a esa casa fue expulsado. La persona que me confiesa su experiencia me dice: maestro, fue como una liberación, fue como si de repente hubiese estado mi casa con las cortinas cerradas, corridas, y de repente todas se hubiesen abierto, porque la luminosidad fue distinta, fue diferente. Se respiraba una tranquilidad, una paz, una seguridad como tenía mucho tiempo que no experimentaba. Yo misma me sentí relajada, me sentí aliviada, me sentí contenta, me sentí con una paz y una tranquilidad como tenía mucho tiempo que no experimentaba. Les agradecí a mis hermanos, agradecí a mi pastor, a mi dirigente espiritual, y todos me refieren que nunca habían experimentado una situación como esas. ¿Qué había en esa casa vecina que pues se me impregnó a mí
por el simple hecho de haber espiado lo que sucedía, no lo sé, maestro. Pero fue una experiencia que no le deseo a nadie. Esa casa aún existe. Esta señora, esta persona, me cuenta que no mira para allá, prácticamente no sale a su patio trasero para no tener que vivir de nuevo esa experiencia. Sin embargo, otras personas le confiaron a ella lo que sucedió en esa casa y que fue tremendamente traumático y desesperante para las personas que en su momento vivieron ahí. Pero esa parte del relato la guardaremos para una siguiente entrega para contárselas con mayor detalle. Muy bien, mi buen amigo Armando y amigos y amigas de la comunidad obsesionado con el terror. Pues esto ha sido todo por esta ocasión. Nos saludaremos en una próxima entrega en breve y pues como siempre agradeciendo su atención y pues sus amables comentarios que han tenido para conmigo desde mi incursión en este apasionante mundo. Gracias, Armando, un abrazo a todos, excelente noche y buen descanso.